Pinsequeros, pinsequeras, bienvenidos de nuevo a Pinseque al Día. Este servicio de biopodcast que realizamos aquí en el Centro Cívico José Antonio Labordeta. Hoy tenemos el segundo programa sobre psicología. ¿Y a quién tenemos? Pues a quien conocéis perfectamente, a María Álvarez Terraz. María, bienvenida. Muchas gracias. Pues estamos hoy aquí para hablar sobre todo de una palabra que ha formado forma y creo que formará parte del vocabulario de la gente de a pie. Y esa palabra es... ¿Sí? ¿Sí? El TDAH. Madre, la palabra. Esto lo hemos hablado también fuera de cámara. Es una palabra que se utiliza mucho, ¿no? Que en las últimas 2 décadas puede ser, más o menos. Sí, ha tenido como un incremento en los últimos años. Vale. Ha habido una inclusión, ¿no? de este acrónimo, porque al final luego es un acrónimo, palabra, acordaros que la encontraréis seguramente en alguno de nuestros programas con Félix. Es decir, significa, son unas siglas que significan algo concreto, TDAH, TDA, pero forman parte de nuestro vocabulario muchas veces, no del día a día, pero sí cuando hablamos en formación, hablamos en educación y hablamos sobre todo de nuestros hijos. Por eso este programa lo vamos a centrar, será probablemente algo más breve, pero lo vamos a centrar sobre todo en el TDAH, en el TDA y todo lo que empiece por TD, que no sé lo que será. En ese sentido, María, cuéntanos qué es el TDAH y el TDA. Bueno, pues como bien has dicho, es un acrónimo y son unas siglas que son de algo concreto, ¿no? En este caso es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y lo que has comentado también, ¿no? El TDA, que es lo que se conoce como el trastorno por déficit de atención. Por lo general se suele utilizar TDAH completo, lo que pasa que pues, depende de la sintomatología que presente la persona, se tienen más en cuenta, ¿no? Pues la parte atencional o la parte de hiperactividad o incluso las dos, ¿no? Pero por lo general se suele utilizar el TDAH como la palabra que incluye el diagnóstico, pero bueno, luego cada persona es un mundo y no todo el mundo lo expresa de la misma manera ni lo vive igual, ¿no? Bueno, está claro, yo creo que toda esta vivencia absolutamente individual y personal. Es decir, por hacer un resumen, porque muchas veces decimos la palabra y decimos las siglas sin saber exactamente lo que queremos decir. En este caso, TD es trastorno. Trastorno, la D es de déficit, la A de atención y la H de hiperactividad. O sea, es un trastorno del déficit de la atención y puede ser con hiperactividad. Exacto. O no. Puede sin, cursar vale. con o sin hiperactividad. Vale. ¿Cómo cómo podemos encontrar ese foco del TDAH en alguno? Hablamos de niños ahora, sí. pero no terminaremos esto sin hablar de que es un trastorno que también afecta a los adultos. ¿Cómo podemos decir un día a un padre o una madre, decir, creo que a mi hijo le pasa algo? Claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, sobre todo, el no decir, bueno, pues lo que se conoce, ¿no? Habitualmente es que el niño que es movido tiene TDAH, el niño que no está motivado en clases porque tiene TDAH, entonces sí que es cierto y esto se habla mucho, ¿no? Que tenemos como la tendencia actualmente al sobrediagnóstico del TDAH, pero realmente yo no sé si es un sobrediagnóstico o es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Pues hay más información a día de hoy, entonces pues los padres notan antes pues los pequeños signos de alarma que ahora los comentaré, que hacen pensar que la persona o que el niño puede tener TDAH. Se une también un poco con la formación también de los profesores, que ahora es mucho más amplia que hace muchos años, y entonces pues también saben identificarlo antes, y luego pues que hay muchísima más información a disposición de todo el mundo, y entonces pues lees más, conoces más y sabes identificar mejor qué es lo que le pasa a tu hijo, ¿no? Entonces los signos así como de alarma un poco más que aparecen al principio, sí que tenemos que tener en cuenta que el trastorno por déficit de atención no se puede diagnosticar hasta los 6 años, porque al final de lo que estamos hablando es, y esto si es necesario entraré un poquito más en detalle después, ¿no? Estamos hablando de un lóbulo frontal que es un poquito más inmaduro y que a nivel de neurotransmisores y demás no funciona de la misma manera que funciona pues, otros cerebros, ¿no? Entonces, claro, a partir de los 6 años ya se puede decir
vale, tenemos esta dificultad, pero es que hasta los 6 años todos los cerebros son más inmaduros, ¿no? Entonces es muy difícil identificarlo. Y para poder diagnosticarlo tiene que aparecer eso. Antes de los 6 años, toda la sintomatología, o sea, después de los 6 años, toda la sintomatología, mantenerse durante X tiempo, que pase como en muchos entornos diferentes, ¿no? Porque si solamente pasa en casa o solamente pasa en el colegio, posiblemente no sea un trastorno como tal que presenta el niño, sino una dificultad que se presenta en ese entorno y habría que estudiar un poco cuál es el motivo de que eso aparezca. Y, por último, tiene que ser también antes de los 12. O sea, una persona que presenta este tipo de sintomatología pasados los 12, posiblemente la causa subyacente, salvo que sea un diagnóstico muy tardío y luego se explore y se vea que sí que estaba pasando antes, no, la causa subyacente no sería el TDAH, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos puede decir o frases típicas que encuentro, ¿no? Cuando hay gente que viene y pregunta, ¿no? Pues lo típico de, pues mi hijo no me escucha cuando le hablo, ¿no? Ha habido niños que han sido revisados en el otorrino, pues porque dices, jolín, yo creo que no escucha, o los profesores dicen, oye, mira, no me escucha, vamos a descartar que haya un problema auditivo. Evidentemente no hay un problema auditivo, sino que la causa es que tenemos un problema a nivel atencional. Y entonces, pues cuando estamos centrados en algo en concreto, pues el resto de cosas es como si no existieran, ¿no? Otra de las cosas es lo típico de, pues es que le doy el bocadillo y lo pierde y ya no sé dónde encontrarlo, se va a hacer otras cosas y se olvida de que estaba merendando, pierde un montón de material escolar. También pues lo típico del niño que no puede estar sentado en una silla sin levantarse en el aula durante todas las horas de clase. Pero claro, son signos de alarma que realmente nos hacen poner un poco las antenas y decir, vale, tenemos que tener esto en cuenta, pero realmente no son determinantes para hacer un diagnóstico de TDAH. Al final, la evaluación diagnóstica, una evaluación diagnóstica de TDAH, se compone de muchísimas entrevistas, muchísimas observaciones y de muchos profesionales. No podemos hacer un diagnóstico a la ligera, porque si no, entraríamos dentro de lo que es el sobrediagnóstico, que muchas veces es falta de rigor a la hora de diagnosticar. Tengo la sensación de que se ha convertido en una especie de apellido en el que, evidentemente no tú, pero sí que es cierto que, bueno, pues el chico pues es que tiene TDAH, ¿sabes? Como una especie Sí. le han puesto una especie de bueno, el chico es movido, el chico puede también que sea bastante vago, puede que tenga muchas cosas alrededor que le den cierta tranquilidad a un padre cuando le dicen, bueno, esto es TDAH. Yo entiendo que tiene que ser un proceso mucho más riguroso, como está diciendo María, ¿no? Que esto es, o sea, no es algo tan, una decisión a la ligera, y es un diagnóstico que se hace en un estudio profundo individual de cada paciente. Claro, al final yo por lo general siempre abogo, ¿no? por incluir a muchos profesionales. A ver, a muchos profesionales hablo pues o de psiquiatría y neurología, uno de los dos tiene que estar siempre presente, y por otro lado tenemos que estar nosotros desde el área de psicología complementándolo con toda la información que se saca desde el cole, porque al final los niños pasan muchísimas horas en el colegio y es importante evaluar desde ese punto, y también complementándolo con todo lo que nos cuente la familia. Si tenemos esas 4 patas, ¿no? Teniéndolas en cuenta para hacer la evaluación, y todas coinciden en que se presenta esa sintomatología y que cumplimos los criterios, pues evidentemente estamos frente a un diagnóstico de TDAH, pero si esas 4 patas alguna flaquea, pues hay que seguir evaluando y seguir viendo un poquito cómo evoluciona el niño. Luego depende mucho, ¿no? Hay como un montón de caras. Hay niños a los que les cuesta muchísimo aprender fruto del TDAH, pero hay muchísimas otras dificultades de aprendizaje que también afectan precisamente a eso, ¿no? Al aprendizaje en estas edades, 6, 7, 8 años de la lectoescritura. Entonces, es complejo, es complejo. Entonces, lo que hemos hablado antes de la A y de la H, vamos a hacer como Paquirrín, que dijo cuál es la diferencia entre TDAH y TDA, y dijo la H. Creo que Paquirrín probablemente tenga algo más que TDAH o TDA. No sé, no sé el que será, pero desde luego seguro que además tendrá lo que tenga que tener.
pero el sentido del humor tiene mucho. Sí, eso, y tiene ese habilidad todo. para el sentido de humor, con lo cual, bueno, Ese todo. es decir, nuestro hijo vemos que pierde el foco de la atención continuamente, que tiene olvidos, que tiene una alta capacidad para perder cosas, que se despista de una manera muy habitual, que le tiene que llamar constantemente la atención probablemente porque no puede parar, porque se levanta mucho, porque... Que presenta pues, respuestas muy impulsivas, ¿no? Pues que él no hace caso, o es que, claro, es que no le respeta el turno a sus compañeros, o todo este tipo de cosas también entran dentro de lo que sería el TDAH porque también tiene una parte de impulsividad, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que todo viene pues, de ese lóbulo frontal con dificultad en lo que es la regulación de dopamina y noradrenalina, pero es que eso ya da pues para... Dopamina y noradrenalina. Sí, eso da para mucho también. ¿Eso son hormonas? ¿Son sustancias? Neurotransmisores. Son neurotransmisores. Sí. Entonces... O sea, esas sustancias que hacen que, bueno, o que se transmite a través de las neuronas, ¿no? Claro, al final, por simplificarlo un poco... Eso es importante, simplificarlo porque si no... Por eso, por simplificarlo un poco, lo que pasa es que tenemos una zona en nuestro cerebro que se encarga de lo que son las funciones ejecutivas. Vale. Las funciones ejecutivas son todas aquellas funciones como un poquito más complejas, tipo la planificación, el control inhibitorio, es decir, el contener los impulsos, ¿no? La atención, la memoria de trabajo, es decir, el recordar las cosas que tengo que recordar en este momento para tenerlas en cuenta y plasmarlas después, ¿no? Lo típico de me aprendo un número de teléfono y en cuanto lo suelto, eso ya ha desaparecido, ¿no? Y luego... Eso es memoria como los perros, casi. Sí, casi. Memoria cortoplacista. Sí, sí. Y la planificación, la toma de decisiones, la regulación emocional, todas esas partes están dentro de lo que se llamarían las funciones ejecutivas, que son como las funciones más complejas del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como, si, por poner un símil, si tenemos una orquesta, ¿no? Con un montón de instrumentos que todos funcionan estupendamente, los músicos que se saben las obras estupendamente, pero el director va y llega tarde. Pues se han puesto a tocar y esto está un poco desequilibrado, pues no están planificados. ¿Lo estás diciendo por algo? No, para nada, pero es un poco el símil que creo que se entiende muy bien, ¿no? O sea, las funciones, sí. La dopamina y la noradrenalina en ese momento y el lóbulo frontal en concreto es el que funciona como director de orquesta, ¿no? Vale. Entonces, tiene que estar todo muy bien organizado. Sí. Porque si el director de orquesta en un momento dado, que es el lóbulo frontal, no maneja Exacto. O tiene una función diferente a la que debería tener, o tiene una disfunción, o tiene una función... Claro, al final el cerebro de personas con TDAH procesa la información, maneja el tiempo y tiene el foco de atención de manera diferente a lo que lo tiene pues, una persona que no tiene TDAH. No es ni mejor ni peor realmente, si al final se les enseñan estrategias de organización, utilizar rutinas más visuales, aprender a planificarse, maneras de controlar el tiempo, manejarlo, pues pueden ser perfectamente funcionales, obviamente, vale. Y en algunas otras cosas incluso más que... En algunas claro. Cosas incluso más eficientes, sí. En algunas cosas, porque... y esto lo que hablábamos antes, María, es decir, hablábamos siempre del TDAH, del TDA en la etapa, entre comillas, infantil, entre los 6 y los 12 años, pero... ¿El adulto puede también tener ese tipo de trastorno del déficit de atención? Claro, el adulto puede tenerlo, pero sí que es verdad que el diagnóstico tiene que ser previo a los 12. O sea, la sintomatología ha tenido que aparecer antes de los 12. Es muy raro que vale. No aparezca. ¿Esto significa que ya lo tuvo desde pequeño? Sí, claro. O sea, entonces, lo ha ido... el TDAH, cuando tú tienes TDAH de pequeño y el TDAH no desaparece. Simplemente se transforma cuando tú eres adulto. Entonces, todo lo que era pues con mucha inquietud, el no poder dejar de estar moviéndote en una silla, pues el adulto evidentemente puede estar sentado en una silla porque ha aprendido y tiene como un bagaje mucho más amplio y ha tenido que desarrollar estrategias, pero se traduce a pues inquietud más quizá de tipo más de contenido mental, ¿no? Pues mucha verborrea, mucho pensamiento constante, las dificultades de organización, dificultades de planificación, dificultades también a la hora de realizar tareas y lo que se traduce en procrastinación también al final. Entonces, ojo con la palabra. Ojo con la palabra.
Igual tenemos una palabra ahí. Entonces, bueno, pues simplemente básicamente se transforma. Procrastinar es aplazar en el Sí, tiempo exacto. obligaciones. Obligaciones que se aplazan en el tiempo y no se Ya lo hacen haré en el luego, momento en el que se tenían ya que lo haré hacer. luego. Sí. Y han pasado 2 horas y dices, uy, wow, se han pasado pues si no 2 lo he horas. hecho. Pues no lo he hecho. Y así las horas, los días. Y las los meses semanas, y las semanas. Entonces, bueno, pues viene muy bien, ¿no? Y lo que se trabaja realmente desde psicología no es curar el TDAH, porque evidentemente es una manera de procesar diferente y no se cura. Entonces, no es curarlo, sino ayudarle a la persona a manejar mejor todas las estrategias para que su día a día sea totalmente funcional, ¿no? Es decir, herramientas. Herramientas para manejarse, sí. Porque eso no le desaparecerá a lo largo de su vida, sino que lo que tiene que aprender esa persona, ese niño, es a manejarse con esa función diferente del lóbulo frontal que hace que tenga una serie de condicionantes, ¿no? No todos negativos. Claro. Y luego también, desde psicología también ayudamos a la familia y al colegio, ya quien haga falta que forme parte del entorno de ese niño, a entender y a ver qué es lo que necesita también. Claro. Porque es importante que la familia tenga claro que necesita, pues quizá, que en cuenta de decirle, venga, que te tienes que vestir y dejarlo que se vista, tenemos que coger y decir, te pongo un cronómetro y tienes 10 minutos para vestirte. Y ese temporizador, por ejemplo, le ayuda al peque a ser consciente de que el tiempo está pasando. Cosa que, pues, aparte de que todos niños pequeños no son conscientes del tiempo, ¿no? Estoy hablando pues de niños de 8 o 9 años que les cuesta un poco más, pues que sean conscientes y digan, vale, pues como queda poco tiempo, tengo que meterme caña porque... Vamos, si no... que hay veces en que los niños y también los adultos podemos entrar en una especie de nebulosa temporal. Sí. En el que perdemos la noción del tiempo, ha pasado tiempo y dices, ostras, pero si han pasado 4 horas y no he hecho nada. Bueno, claro. Sí, he hecho cosas que no eran las que tenían que ahora, hacer, ¿no? Entonces... Eso pasa mucho y en personas con TDAH también es lo que llamamos un poco hiperfoco y de esto he hablado muchas veces delante y fuera, ¿no? O sea, delante de la cámara y fuera de la cámara. Y el hiperfoco es un poco esa pérdida de la noción del tiempo, de lo que está pasando a mi alrededor, porque estoy concentrado en una tarea muy concreta que me motiva mucho y que me resulta muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas recién diagnosticadas de TDAH o padres de niños que han sido recién diagnosticados de TDAH dicen, pero mi hijo no tendrá TDAH porque se pone a ver una película y es perfectamente capaz de estar 2 horas o está jugando con los Lego y es capaz de estar 8 si hace falta y no me escucha. Pues precisamente. ¿Por qué tiene hiperfoco? Porque hay un hiperfoco ahí y realmente porque es algo que le interesa y son capaces de mantener la atención. Pero, es lo que he dicho antes, tienen una manera diferente de mantener el foco de atención, necesitan la motivación. Es decir, cuando algo le interesa a alguien que tiene TDAH, probablemente sea brillante en ese foco. Sí, sí, pues posiblemente le resulte más sencillo mantener la atención que en algo que no le resulta nada interesante. Cosa que nos pasa a todos, realmente. Yo te iba a decir, digo, cosa que nos pasa a todos, pero en este caso, una persona neurotípica, por así decirlo, que no tiene TDAH. Neurotípica, ¿eh? Sí, que su cerebro funciona de manera, o sea, de la manera habitual a la que estamos conocidos, o sea, la que conocemos, esa persona, si tiene que hacer algo concreto, por muy desagradable, entendedme, por muy poco motivador que le parezca, va a ser capaz de centrar la atención y decir, venga, lo tengo que hacer y ya está. La persona con TDAH quizá necesita estrategias a su alrededor que le ayuden a centrar esa atención, ya sea pues ponerme un tipo de música concreto, tener una goma elástica en la silla para darle y poder regular mi energía ahí para que mi capacidad atencional se centre en lo que tengo que hacer, o sea, buscar estrategias para suplir esa falta de motivación, ¿no? Estrategias que nos dan, por supuesto, los profesionales como María y todo su equipo, ¿no? Que creo que es muy importante. Y yo creo que en este biopodcast, que enseguida se forma una densidad importante, porque nuestros oyentes, videntes, todos dirán, bon, entonces el TDAH ya empieza a entender que lo puedo detectar de estas maneras, pero al final luego
Creo que lo más importante es si alguien percibe cierto comportamiento de alguno de sus hijos, o incluso uno en la edad adulta puede notar eso, es ponerse en manos de los profesionales. Y los profesionales son, por ejemplo, María. Al final es que aquí damos pues como unas píldoras, ¿no?, que ayudan un poco a entender, entender un poco cosas que son muy abstractas, ¿no? Porque pues hablar de TDAH, hablar de neurotípico, hablar de todas estas cosas es como muy, muy concreto, pero si damos pequeñas píldoras que ayudan a identificar, eso no quiere decir que si tú te identificas con pierdo la atención cuando algo no me motiva, es que tengas TDAH, realmente. Es que no te Igual es que no te interesa y ya es que no te interesaba. Exacto. Claro, pero es que yo a lo que me refería antes, con lo del apellido TDAH, TDA, últimamente, los últimos años, es que el chico es como fácil para los padres a veces. Me refiero, cuando no vas a un profesional, ¿no? Sí, claro. Y te dicen por encima, bueno, es que igual, y esto puede ocurrir también, el profesor te puede decir, bueno, puede ser que el chico pues tenga un trastorno de déficit de atención, un TDAH o tal, y tú no vas a un profesional, tú ya vas a casa diciendo, bueno, es que el chico tiene TDAH. Entonces, claro, a veces pasa, ¿no? Que no, pues como he visto esto, es que el niño tiene TDAH, pero quizá solamente está ocurriendo esto en casa y lo que está pasando es que hay una falta de límites que provoca que haya comportamientos muy impulsivos o comportamientos que no se ajustan a la sociedad, ¿no? En plan, pues si un niño no ha tenido límites como muy concretos, evidentemente va a actuar de manera más impulsiva si está acostumbrado a actuar de manera impulsiva en su casa y no se le ha puesto nunca un límite. Entonces, por eso hay que tener como muy en cuenta muchas partes que nos ayuden a determinar si realmente es un problema de TDAH o de un millón de cosas. Puede que no haya motivación en el colegio porque no le interesa la materia, pero no le interesa la materia porque no está a gusto en el colegio, porque en el colegio está recibiendo pues comentarios de sus compañeros que no son nada agradables, ¿no? Es que puede haber muchos... O porque su entorno dentro de casa tampoco es favorable. Exacto, o porque es un niño sometido a un nivel de ansiedad muy alto porque tiene un entorno familiar muy desestructurado o muy poco estable en ese momento, por el motivo que sea, porque haya una enfermedad presente, porque haya un reciente divorcio entre sus padres, porque sus padres estén durmiendo mal y entonces estén más irascibles por la mañana, yo qué sé, es que puede haber un millón de cosas y entonces el niño lo muestre en el aula pues con mayor inquietud y eso no quiere decir que el niño tenga TDAH. Por eso uno de los criterios diagnósticos es que se mantenga durante un tiempo X en una serie de entornos diferentes. Vale. Yo creo que este es un resumen magnífico, María Álvarez Terraz. Como siempre digo, me gusta decir los dos apellidos. Creo que nos ha quedado claro, nos ha quedado muy claro. Espero. Y estas píldoras de información sobre psicología, en este caso, sobre lo que tanto nos importa, que son nuestros hijos, aunque afecte también a los adultos, creo que nos lleva en un sendero de luz, ¿de acuerdo? Sí. Donde los profesionales son los que nos van a marcar precisamente ese camino a seguir. Y creo que es lo más importante, no autodiagnosticarse de ninguna manera. Y si alguien te dice que probablemente tu chico o tu chica tiene un trastorno de déficit de atención, vayamos a los profesionales, que serán los que sí que nos dirán y nos diagnostiquen y las herramientas para que nuestros hijos las utilicen y optimicen su tiempo, y optimicen su formación. Y su experiencia también en el entorno escolar sea más agradable, porque al final estar en un entorno que no entiende cómo tú procesas la información y cómo tú funcionas, pues es muy desagradable, ¿no? Pues yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que te vas a un país en el que hablan un idioma que no es el tuyo y tú te pones a hablar tu idioma y nadie te entiende y no sabes hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, jolín, pues vamos a dar un poco herramientas a todos los contextos y a todo el mundo para que hagamos más fácil que las personas que tienen pues, cierta dificultad en algunas cosas les resulte más sencillo poder desarrollarse y sobre todo en el contexto escolar demostrar lo que saben, porque muchas veces lo que pasa es esto, que pues el examen es de una manera en concreto y si no lo adaptamos, pues la persona no puede demostrar lo que sabe siendo que esos conocimientos sí que los tiene, ¿no? Entonces es un poco ese es el punto. Creo que hasta aquí hemos llegado con esta píldora de información sobre psicología, en este caso centrada en el trastorno de déficit de atención, TDAH. No, TDAH.
Y creo que va a ser muy, muy interesante para todos vosotros y vosotras y, bueno, simplemente daros las gracias por estar ahí, pero sobre todo a María, a Valterraz por estar aquí y darnos precisamente estas herramientas para en un momento dado decidir, digamos, profesionales como creo que debe ser. María, muchísimas gracias. Repetiremos programa porque Sí, es muy, muy interesante, ya que todo lo que le pase a la salud, tanto física como mental, de nuestros hijos o de los adultos, creo que es absolutamente crucial en nuestras vidas. sí, para mí es un placer siempre estar aquí, así que... Hasta la próxima. Os esperamos aquí. Piensa que al día, acordaros, nos podéis escribir.